Sean bienvenidos una vez más a Ciencia Legarte. En este video vamos a resolver algunos ejercicios utilizando el teorema fundamental del cálculo. Al final del video voy a dejar más ejercicios para que así ustedes puedan practicar. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar. Las instrucciones son: utilice el teorema fundamental del cálculo para determinar la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y nos presentan estos 6 incisos. En cada uno de ellos nos dicen cuál es la función y. Voy a resolverlos todos para que quede en claro este tema. En el inciso A tenemos que y es igual a la integral que va desde a hasta x de la función t cúbica más 1. Esta función correspondería a lo que es la función f que depende de t. Ahora notemos que y cumple esta forma. Y es una integral que tiene como límite inferior una constante, que tiene como límite superior una variable, la variable x, que tiene la función f que depende de t. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que cuando y cumple esta forma, que es esta, la derivada de y respecto de x es la misma función f que está aquí, pero ahora dependiendo de x. Entonces con eso sabemos que la derivada de y respecto de x, que es igual a la derivada de esta integral respecto de x, es igual a la misma función, pero ahora dependiendo de x. Si nos damos cuenta, tenemos t cúbica más 1 y el resultado es x cúbica más 1. Aquí dependía de t, como aquí, y el resultado es dependiendo de x. Entonces, como conclusión, la derivada de y respecto de x es x cúbica más 1. En el caso del inciso B, y sigue cumpliendo esa forma. Como límite inferior tenemos una constante, como límite superior tenemos a la variable x, y aquí tenemos a la función f que depende de t. Como aquí tenemos a la variable x y nos piden hallar la derivada respecto de x, podemos seguir usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces sabemos que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de la integral respecto de x. Por el teorema fundamental sabemos que esto va a ser igual a esta misma función que dependía de t, pero ahora dependiendo de x. Entonces, en conclusión, sabemos que la derivada de y respecto de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada. Nuevamente, donde había una t, ahora hay una x, porque es la misma función, solo que aquí dependiendo de t, ahora dependiendo de x. En el caso del inciso C, las cosas cambian un poquito. Aquí y es igual a la integral que va desde 0 hasta x de la función t cúbica más 7 elevado a la potencia 10. Y toda esta integral está elevada al cubo. Ahora, si nos damos cuenta, la integral que está aquí sigue cumpliendo la condición de las anteriores. Como límite inferior tenemos una constante, como límite superior a la variable x. Aquí ahora la función que depende de t y nos piden hallar la derivada respecto de x. Entonces sabemos que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de toda esta expresión respecto de x. Desde el cálculo diferencial sabemos que cuando tenemos este tipo de funciones, el exponente baja y le restamos 1 y se multiplica por la derivada de la expresión. Entonces baja el 3, le restamos 1 y multiplicamos por la derivada de la expresión. Esa expresión es la integral antes mencionada, que es lo que tenemos aquí. Ahora, este de aquí es el que podemos resolver usando el teorema fundamental. Lo demás lo voy a dejar así como estaba. Esto de aquí, por el teorema fundamental, sabemos que es la misma función, pero ahora ya no dependiendo de t, sino de x, que es lo que tengo escrito de este lado. Acomodando un poco las cosas, llegamos como resultado a que la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de toda esta expresión, es igual a 3 veces x al cubo por 7, más 7, perdón, elevado a la 10, por la integral antes mencionada, la inicial, es decir, por y elevado al cuadrado. En el inciso D, y es igual a la integral que va desde x hasta 5 de la función 3 por t por el seno de t. Notemos que en este caso la función y ya es distinta a las anteriores, ya que el límite inferior esta vez es x
y el límite superior es una constante, en este caso el 5. La integral que tenemos aquí cumple las condiciones que están aquí arriba. Aquí abajo tenemos a la variable x, arriba tenemos a un valor constante y nos piden hallar la derivada respecto a x, es decir, respecto al límite inferior, que es lo que tenemos aquí. Por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la derivada de esto, es decir, dy sobre dx, es igual a menos la función f evaluada en x, dependiendo de x. Entonces, con eso sabemos que la derivada de y respecto de x, que es igual a la derivada de la integral que mencionamos anteriormente respecto de x, es igual a menos 3 veces x por el seno de x. Notemos que es la misma función que está aquí, solo que aquí dependiendo de t y aquí dependiendo de x. En conclusión, la derivada de y respecto de x es menos 3 veces x por el seno de x. El siguiente ejercicio también cambia. En él, y es igual a la integral que va desde 1 hasta la raíz cuadrada de x de la función z al cuadrado sobre z a la cuarta más 1. Esta función de aquí, esta integral de aquí, cumple estas características en la que el límite inferior es una constante, en este caso el 1, el límite superior es una función, en este caso la raíz cuadrada de x, y cuando cumple esto, la derivada de y, es decir, la derivada de la integral respecto de x, va a ser la función evaluada en u, es decir, en la función que está aquí, por la derivada de u respecto de x. Entonces, tenemos que la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral mencionada anteriormente respecto de x, es igual a la misma función a la que teníamos aquí, pero ahora en vez de depender de z, depende de la función u. ¿Quién es nuestra función u? La raíz cuadrada de x. Entonces, todos los lugares donde había una z, ahora aparece la raíz cuadrada de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es esto. Ahora nos dice que es por la derivada de u respecto de x. Si nosotros derivamos a la raíz cuadrada de x respecto de x, nos va a quedar esto, 1 entre 2 por la raíz de x. Haciendo este producto, tenemos que la derivada de y respecto de x es igual a x entre x al cuadrado más 1 por 2 veces la raíz de x. Acomodamos y cancelamos términos. Esta x de aquí es como tener la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x. Se cancela con la que está aquí abajo y nos queda solamente la raíz cuadrada de x. El 2 lo escribo adelante por simple estética y tenemos el resultado. Como conclusión, la derivada de y respecto de x es igual a la raíz cuadrada de x sobre 2 por x al cuadrado más 1. En el último ejercicio se nos presenta una situación combinada en casos anteriores. Nos dicen que y es igual a la integral que va desde la raíz cuadrada de x hasta 0 de seno de t al cuadrado. Esta función de aquí, esta integral, por principio de cuentas, cumple el segundo caso del teorema fundamental, en el que el límite inferior es la función y el límite superior es la constante. Pero también cumple el caso en el que el límite, ya sea el inferior o el superior, no es la función x, no es la variable x, sino es otra función, ya la que llamamos u, v o como queramos llamarla. Entonces, en este caso, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de toda la integral respecto de x, va a ser igual a la derivada respecto de x de menos la integral que va desde 0 hasta la raíz cuadrada de x de la función seno de t al cuadrado. Si nos damos cuenta, esta integral de aquí es esta, pero con los límites de integración intercambiados y con el signo menos. Esta propiedad la vimos en el video anterior y la usamos en el segundo caso del teorema fundamental. Ahora seguimos con el problema. Tenemos que la derivada de y respecto de x es menos la derivada respecto de x de la integral que va desde 0 hasta la raíz cuadrada de x de la función seno de t al cuadrado. Lo único que he hecho es sacar el menos del paréntesis. Ahora
Esto cumple con el caso que vimos anteriormente, en el que el límite de integración es una función. Nuevamente, la función u o v o como queramos llamarla, es la raíz cuadrada de x. Por el teorema fundamental, sabemos que la derivada de esto va a ser la misma función, pero ahora donde estaba t va a aparecer u, la función que teníamos aquí. Entonces tenemos menos el seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado por la derivada de u, es decir, el límite que tenemos aquí respecto de x. Cuando nosotros derivamos, tenemos que es 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Realizando el producto que tenemos aquí y cancelando el cuadrado con la raíz, nos queda que es menos el seno de x sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Como conclusión, tenemos que la derivada de y respecto de x es igual a menos el seno de x sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Este puede ser un resultado. Por estética solemos escribir todas las raíces, ya sea cuadradas, cúbicas o cuartas o de valor n, en el numerador. Para eso, pues lo único que hacemos es escribir en el numerador y en el denominador la misma función para que se cancelen. Sin embargo, yo he dejado aquí el resultado para no complicarlo más. Para terminar el video, les dejo esta serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar. Las instrucciones son las mismas. Hallar la derivada de y respecto de x si y es igual a, pues, todos estos incisos. Se resuelve de manera muy similar, utilizando el teorema fundamental y analizando a qué caso o a qué situación corresponde cada una de las integrales. Por mi parte es todo y muchas gracias.